clínica. Si nosotros tenemos pacientes que vienen en Perú en un común, que viene pareja y por ejemplo el esposo dice, ella es mi sobrina, refiriéndose a su esposa, y tenemos hijos, nace niño, ¿qué vamos a pensar en primer lugar? Cuando la consanguinidad es declarada o obvia, vamos a pensar primero en estudios de secuenciación, obviamente. Si historia de familia no es tan clara o nos deja buenas posibilidades abiertas para alteraciones citogenéticas o CNV, Copenhagen Variation, vamos a solicitar obviamente microarray. Entonces el criterio clínico siempre es importantísimo y partimos de ahí, aunque no hay criterios absolutos, eso sí. Si vemos en otros países, por ejemplo, en United Kingdom ya está establecido y está incluyéndose en el sistema de salud público, esos estudios moleculares de secuenciación usan técnicas no solo de segunda generación, usan tercera generación Longlix, entonces están realizando variantes, están mejorando diagnóstico en pacientes que antes han tenido variantes de significado incierto o los que no han tenido diagnóstico con estudios moleculares, entonces se estudia casos y tienen publicaciones y miran códigos HPOs, esos códigos de fenotipo de personas, donde está codificado, digamos, todo tipo de alteraciones que puede haber. Entonces, más usados para sus pacientes eran trastornos de neurodesarrollo, malformaciones, retraso de desarrollo y crecimiento, y tomaban como referencia que sea menos de 3 a 4 desviaciones estándar. Dismorfias, conductos inusuales, ¿no? Y de retraso y discapacidad intelectual, vemos mismo porcentaje, 65% de sus pacientes tenía ese tipo de discapacidad. Obviamente hay pacientes que entran con inmunodeficiencia, displasias esqueléticas, con otros temas que no van a tener discapacidad intelectual, pero gran grupo sí. Entonces, esos son los resultados, ¿no? Entonces vemos que buen porcentaje de ellos eran, digamos, mutaciones de nuevo y alteraciones Copenhagen Variation que podemos detectar en microarray. Porcentaje es un poco algo de 10-15%. En nuestro medio ese porcentaje es más alto, yo diría que es pobre. Cuando hablamos sobre nuestro instituto, obviamente es bastante golpeado por ola de todos los pacientes de todo el país y somos pocos que estamos haciendo esos estudios en los niños. Entonces, desde el año 2015 ya empieza a formarse con más fuerza área molecular, el laboratorio de servicio de genética, y de 2016 ya tenemos más pruebas moleculares que desarrollamos y estamos aplicando. Entonces, X-Fragile fue una de las primeras pruebas y esa cantidad de pacientes que hemos tenido con 131 resultados positivos, con mutación, premutación. Entonces, X-Fragile a veces uno puede pasar casi año entero y no encontrar ningún paciente positivo, pero una vez que encuentras un paciente positivo, detrás de ese paciente hay 2, 3, 4, 5 familiares, que es importantísimo detectar mujeres portadoras y entonces hacer asesoría, porque es ligado a cromosoma X y mujeres están, digamos, transmitiendo el síndrome. Cuando hablamos sobre atrofia muscular espinal, debería haber de hecho mucho más pacientes, muchos pacientes hipotónicos al nacer deberían hacer esa prueba, porque esa prueba, digamos, no invasiva, es solo 2 centímetros de sangre periférica, lo que es difícil, yo creo, en neonato, más aún en cuidados intensivos, entubado, en ventilador, etcétera, etcétera, realizar electromiografía portátil o cosas de ese tipo. Sin embargo, no nos piden, sorpresivamente no nos piden mucho esa prueba, pese a que es gratis, es por CIS, e incluso como pagante cuesta 75 soles, algo así. Pero tuvimos esa cantidad de pacientes con 84 casos positivos de lesión de exon 7 del gen SM1. Otra prueba que estamos usando es detección molecular del gen SDI, que se usa para casos de trastornos de desarrollo sexual, cuando puede haber problemas, y principalmente nos preocupa el riesgo de gonadoblastomas, donde tuvimos un porcentaje de resultados patogénicos, digamos, preocupantes, ¿no? Donde tenemos que tomar acciones terapéuticas en pacientes. Y secuenciamiento, ¿no? Secuenciación de exoma empezó, digamos, durante pandemia, no fue fácil, sabemos cómo todas solicitaciones públicas, financiamientos, todo son bastante difíciles, y se logró analizar a 191 pacientes
donde el resultado final fue así, ¿no? Aproximadamente un tercio sí se encontró variantes patogénicas o probablemente patogénicos, un tercio era US y un tercio era el resultado normal. De HPOs que han sido utilizados en nuestros pacientes, o de los más frecuentes, retraso de desarrollo psicomotor, 84 pacientes presentaron retraso de desarrollo psicomotor. Entonces vemos ese porcentaje, ¿no? Que es prácticamente la mitad de pacientes que han presentado o otros presentaban discapacidad intelectual también. Y epilepsia, síndromes convulsivos, eran 30, era un grupo importante, de los cuales 8 terminaron con diagnóstico positivo, entonces se puede implicar en tratamiento posterior muchísimo. Ya, y nuestro estudio que ha tenido mayor cantidad de pacientes, mayor experiencia, es estudio de microarray, utilizando nuestra plataforma de Affinityfix. Ya, y acá tenemos, digamos, mayor estadística, ¿no? De cual vale la pena hablar más. Usamos durante años a Claudia, estaba acá con nosotros un tiempo. Entonces, el resultado, como eso todo el tiempo salen nuevos resultados, pero a punto de corte, desde 2016 hemos tenido más de 2.000 microarray realizados con 602 resultados de copy number variation patogénicos. Ya, entonces vemos que ese porcentaje es importante, ¿no? De todos los pacientes. También tuvimos buen porcentaje de endogamia importante, endogamia relevante o funcionalidad. Había buen porcentaje de casos de disonía uniparental. Hemos tenido pacientes con disonía uniparental en Prader-Willi, en Angelman, todos los síndromes, sí. Y obviamente el mayor porcentaje eran resultados normales, lo que se espera a nivel mundial, pero incluso hemos tenido mayor cantidad de patogénicos que se esperaría a nivel mundial. Como digo, no tenemos diagnóstico preimplantacional, diagnóstico prenatal, igual no está legalizado aborto, etcétera, etcétera. Aunque existe microarray también, líquido amniótico, existen fábricas y estos chips. Y cuando somos estudiantes de genética, de medicina, etcétera, sabemos que síndrome de microdeleciones más frecuentes son de George, Angelman, Prader-Willi, síndrome de Williams, por ejemplo. Y esta es cantidad de pacientes que fueron encontrados. Imagínense que esos son más frecuentes en esa cantidad y vemos que cantidad son decenas, tampoco son cientos, ¿no? Otros microdeleciones son a veces casos únicos, a veces hemos tenido delesión de un gen por ahí que se repitió, no sé, unos casos de extra o lesión, pero estos son, digamos, campeones. Doctora Milana, tiene 3 minutos. Ya, sí, estoy terminando. Entonces, hablando sobre síndrome de Williams, en este caso, que es de lesión en cromosoma 7, y por qué es importante, porque presentan, aparte de dismorfia, también participamos, pero más en publicación internacional donde se utilizó fotos a nivel del mundo, varios continentes, etnias y razas de los pacientes, pero que es preocupante, supuestamente es cardiopatía en ellos. Entonces reportan que a nivel mundial promedio estenosis aórtica supravalvular está en 75% y hipertensión, estenosis pulmonar reportan en 50% menos, ¿no? Entonces esto sí son complicaciones preocupantes, aparte de alteraciones endocrinológicas, etcétera, etcétera. Entonces estamos haciendo un estudio de nuestros pacientes, pero con enfoque también en cuánto se demora desde sospecha, diagnóstico, cómo nos ayuda el diagnóstico molecular rápido, comprender que no se trata, que no, que niño es así, que después va a reaccionar, que con todo maraña que a veces en camino de diagnóstico ofrecen médicos generales, pediatras, mamás, abuelitas, tías, familiares, vecinos, que sí. Ya, entonces, mira, en nuestro hospital, desde sospecha diagnóstica, desde primera consulta en el hospital y hasta que se hace diagnóstico molecular, algunos niños han tenido suerte, pasó 2 meses, esos son más recién nacidos o bebitos pequeños que tenían 2 o 4 meses de edad y que formación moderna de médicos permitió sospechar y derivarlos oportunamente a centros importantes, pero había pacientes que demoraron 14 años y 4 meses para llegar a su diagnóstico, ¿no?
pero edad promedio dentro que ingresa un paciente y hasta que se da diagnóstico era 2 años, más o menos 3 años, entonces bastante. Y aquí sospecha clínica era baja, ¿no? De síndrome Williams al ingreso, más aún de repente si es recién nacido, que yo todavía no puedo opinar si tiene diastema dental, que tiene no sé cuánto, patrón de iris estrellado, tampoco se ve bien en pacientes peruanos, con ojo bien pigmentado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero muy importante fue el trazo, desarrollo, que también nos preocupa que la mayoría de pacientes no han tenido evaluación coeficiente de evaluación neuropsicológica, no han tenido. Ya. Y lo que fue interesante, que nuestros pacientes han tenido pequeño porcentaje, ya pacientes demostrados con diagnóstico molecular, con otros momentos de cuadro clínico, solo 26.3, a diferencia de lo que reporta a nivel mundial, 75%, tenían estenosis aórtica supravalvular. Y sin embargo tenían buen porcentaje de estenosis pulmonar. Y cuando nosotros buscamos publicaciones de otros países, mira, en chinos Han, números bastante parecidos, ¿no? Entonces ahí trasciende nuestro origen étnico de nuestra población, ¿no? Entonces, efecto de otros genes genera que el síndrome Williams peruano lo pasa un poco más suave en sentido de cardiopatías, de estenosis supravalvular aórtica y de número parecido en estenosis pulmonar, que es un poquito más benigno y que se puede mejorar con la edad. Ya ven nuestras divisiones, aquí está el gráfico de nuestras divisiones. Tuvimos pacientes con divisiones también bastante grandes y es interesante que hay gente en el CF1 que su división en divisiones más grandes implica riesgo de desarrollo de hipertensión arterial. Entonces es importante tener ese diagnóstico oportunamente y hasta ahora no hay información certera a qué edad el paciente va a desarrollar hipertensión arterial, a qué edad tenemos que monitorearlo, pero es importante tener el diagnóstico monitorear y no esperar que el paciente llegue a alguna complicación, además con problemas de vagina que tiene, y manejarlos oportunamente, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la experiencia en nuestro hospital? Que tenemos que hacer búsqueda más agresiva, sospechar ese síndrome más tempranamente antes de llegar a complicaciones, y no solo Williams, o sea, esos estudios moleculares en realidad deberían ser aplicados más ampliamente. Y regresando a marcos legales, a todo, a ley que ya quería María Luisa, obviamente hay una enorme brecha entre tecnología, implementación de IPRES, educación desde pregrado a los médicos deberían dar mayor énfasis en posgrado también, en especialidad sobre genética y ese tipo de enfermedades, y tenemos que regularizar leyes y marco, norma técnica sanitaria para servicios de genética a nivel de nuestro país. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Milana por su exposición y vamos a invitar al doctor Mario Cornejo para que nos presente su tema, que vamos a apreciar inmediatamente en el título de su presentación. El doctor Mario Cornejo